Bueno, ahorita estamos entonces en la parte donde dice en el hombre de pecado, ¿verdad? Correcto. Ok. Vamos a hacer una oración, hermano, para empezar y no atrasarnos más. Amado bondadoso Padre, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estudiar su palabra. Ahora, oh Dios, que vamos a estudiar este tema tan importante acerca de la manifestación del hombre de pecado. Antes de retornar a usted por segunda vez a esta tierra, Señor, pedimos que su Santo Espíritu nos dirija y nos ayude a estar bien atentos a lo que hemos de aprender en esta mañana. Bendiga a la iglesia de los lotes y a todos los hermanos que están conectados a través de las diferentes plataformas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a basarnos, como lo dije anteriormente, en segundo de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y el énfasis primordial, vamos a tener un énfasis en el verso 3, donde se dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. El hombre de maldad y alguien que se rebeló contra Dios desde un principio fue Satanás, pero a medida que fueron pasando los tiempos, Satanás también engañó acá en la tierra a Adán y a Eva, y luego ahora Satanás utiliza hombres, ¿verdad? En la actualidad para seguir manifestándose y seguir engañando a la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, lo que vamos a desarrollar hoy es muy importante para nosotros como iglesia, tener una base fundamental de qué es el hombre de pecado, quién es el hombre de pecado, cómo se desarrolla a través de la historia. No sé si todos tienen en sus Biblias ahí ya abierto segundo de Tesalonicenses capítulo 2. En el verso 7 nos dice, es cierto que el ministerio de maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Es decir, el ministerio de maldad está obrando, pero no lo está haciendo en su máximo esplendor. Hay alguien que lo está deteniendo y ese es Cristo Jesús. Porque va a llegar un tiempo en que el hombre de pecado se va a manifestar con gran poder. Dice que hará inclusive a descender fuego de los cielos. Se manifestará con grandes milagros. Y es así como nosotros podemos ver que Dios nos protege y nos va a proteger durante todo el tiempo a los que somos sus hijos y los que vamos de acuerdo a la palabra de Dios, no a lo que dicen los hombres, ¿verdad? Porque una cosa es, como lo decíamos ahora anteriormente, una cosa es pensar que yo debo hacer lo que yo quiero, ¿no? Y muchas veces lo que a mí me gusta no es lo que le gusta a Dios o no es lo que espera Dios de mí. En el verso 8 nos dice, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Es decir, un día este hombre de pecado y todos los que confabulan con él, entonces van a ser destruidos por Dios. Bien interesante, ¿verdad? Van a ser destruidos por Dios. Entonces, en el verso 9 nos dice, el malvado vendrá por obra de Satanás. Es decir, este hombre malvado, el cual se va a manifestar, se manifestó porque en un periodo, que vamos a ver las fechas ahora, se empezó a desarrollar. Entonces, el periodo del hombre de pecado es por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. En el verso 3 veíamos algo muy importante y es el texto clave que vamos a utilizar en este seminario. Nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, nos decía. Satanás, apreciados hermanos, sabe y está muy claro que él está perdido. ¿Qué, qué engaño supremo entonces
utilizaría para destruir a los hijos de Dios e introducirse en la iglesia? ¿Qué engaño supremo creen que utilizó? Eso es lo que vamos a ver y por eso tenemos que estar atentos a lo que vamos a estar ahorita disertando. Los tesalonicenses habían, dice, sido confundidos bajo una mala interpretación oral o escrita de los mensajes paulinos, al punto que exageraban su pronta venida y lamentaban su demora. Muchas son las personas que hoy también están siendo confundidas por hombres que van no de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no de acuerdo a la historia que presenta la Biblia, sino a la historia que ellos creen, llevando inclusive hasta la contraria a la palabra de Dios, o dando su interpretación a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, nosotros como iglesia tenemos claro que la Biblia es su propio intérprete, es decir, la Biblia ella misma contesta las preguntas que nosotros nos hacemos acerca de ella. Ella misma, por eso decía hermano, se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Yo no puedo comprender el Apocalipsis si no estudio Daniel, porque van conectados. Entonces, toda la Biblia está conectada. Los tesalonicenses entonces estaban errando o estaban confundidos. Pablo se encarga de aclarar la venida de Cristo luego de algunos sucesos. No sé si se ha pasado alguna de las diapositivas, hermano Jimmy, o si sigue pegado eso ahí. Creo que está ahí mismo, le está hablando usted. Idea central, ¿estamos ahorita? Correcto. Ok, ahora sí vamos bien. La verdad establecida, dice, en la palabra de Dios nos protege del engaño. Entonces, ¿qué nos protege del engaño? La palabra de Dios, es decir, cuando nosotros somos estudiosos de la Biblia, entonces vamos a ser protegidos de los engaños de Satanás. Y de la manifestación del hombre de pecado es un engaño muy crucial, pues se hicieron grandes cosas que iban en contra de lo que Dios estableció desde un principio. La segunda venida del Señor, algo que todo el mundo se pregunta, incluso a los que son incrédulos, piensan si será verdad o será mentira. Pero la Biblia nos ratifica que la venida del Señor va a ser, aunque unos crean y otros no crean. Es un hecho que va a ocurrir y por eso nosotros como iglesia debemos de estar preparados. La confusión en Tesalónica, entonces. Dice ahí, podemos ver, los tesalonicenses llegaron a confundirse en torno a los eventos del tiempo del fin y la segunda venida de Cristo. Una enseñanza profética quizá de un falso profeta o de una mala comprensión de su primera epístola, es decir, la primera de los tesalonicenses. Una enseñanza pasada de boca en boca. Y podemos ver entonces a través de la historia de que han ido las falsas enseñanzas pasando de boca en boca y de boca en boca hasta llegar a creer que son una realidad y que lo que yo digo, eso es y punto. Y muchas veces nosotros, dice la Biblia, erramos por falta de conocimiento, es decir, por falta de estudiar la palabra de Dios, por falta de estudiar la historia. La historia es fundamental estudiarla. Es algo, yo digo, súper lindo que tiene la iglesia adventista del séptimo día y debemos de estar sumamente agradecidos nosotros de poder estar en conexión con la historia, poder ver los eventos. Cuando menciona una carta, dice, como si fuera nuestra, Pablo se refiere a una carta falsa en su nombre o mal uso de una de sus cartas genuinas. Entonces la respuesta que Pablo dio es esta. Habrá una apostasía, es decir, algo que iba a ir en contra de Dios y luego se revelará el hombre de pecado. Pero antes de la revelación de la iniquidad hay un periodo de misterio, es decir, no se sabe.
Un misterio es algo que nosotros no sabemos qué va a pasar. Y de la restricción. Eso lo dice en 2 Tesalonicenses, ahí lo vemos, capítulo 2, versos 6 y 7. Rebelión contra Dios, una orquesta por los poderes del mal, es decir, Satanás siempre metido entre todo esto para engañarnos y seducirnos. Un día escuchaba yo un pastor decía, Satanás también hace sus campañas. Es decir, Satanás tiene sus agentes también en esta tierra. No iba a ser una de entre varias individualizadas, sino que una en especial, una colectiva. Es decir, que iba a ir surgiendo, iba a ir desarrollándose hasta llegar a su pleno apogeo. Esa apostasía estaba conectada y accionada por el llamado ministerio de iniquidad, el cual ya estaba obrando, es decir, minuciosamente, por poquito y silenciosamente desde los tiempos de Pablo. En lugar de perseguirles, entonces intentaría seducirlos y engañarlos. La apostasía es provocada por la aparición del hombre de pecado o anticristo. En todo tiempo han actuado ya en la historia las fuerzas y poderes del anticristo. Es decir, ya estamos viendo ahí que desde los tiempos de Pablo, en nuestra actualidad también, en el futuro también se seguirá manifestando y habrá un momento, decíamos anteriormente, donde se manifestará con gran poder. El objetivo de la apostasía es mezclar la verdad y la mentira. Quizás ya ustedes están más o menos dándose una idea de quién será el hombre de pecado. Dice que mezcla la verdad con la mentira. Este tipo es sumamente inteligente. Y es que no podemos mezclar nosotros agua con aceite. Podemos mezclar agua con aceite, ¿verdad que no, hermanos? Siempre el aceite se queda ahí arriba. Entonces, la verdad no se puede mezclar con la mentira. Pero sin embargo, vemos que este hombre, el anticristo, mezcla, hace que la iglesia se mezcle con la verdad y la mentira, creando así una falsa ¿qué? Religión. No dice ahí una verdadera religión, dice una falsa religión. Es decir, lo que se hace ahí es falso. En una plática con los ancianos de la iglesia de Efeso, Pablo predijo que la apostasía se debería a hombres. Es decir, ¿a qué se debería decir? Allá no está mencionando a Satanás directamente, ¿verdad? Dice que se debería a hombres que se levantan dentro de la iglesia. Es decir, la apostasía viene a través de seres humanos dirigidos por Satanás. Y estos van a arrastrar así a los discípulos, ¿sí? A los hijos de Dios. Todo aquel que no esté atento a la profecía puede ser engañado en cualquier momento. Si nosotros no indagamos, no estudiamos, por eso recalco tanto el estudio. Dice entonces Hechos 20:30 que podemos ser arrastrados, podemos ser seducidos por esos engaños de esos hombres que está utilizando Satanás. Pablo no define específicamente la forma de la apostasía, pero se puede deducir de los pasajes mencionados. Sin embargo, lo siguiente es claro. Nos dice ahí, la apostasía es religiosa. Es decir, es por medio de religión, familia, de Dios. Es una religión, podemos decir. Pero vamos a profundizar más todavía. No vamos a poner aquí yo no soy de las personas que anda atacando las religiones. No, de ninguna manera. Nosotros no estamos para atacar a ninguna religión, pero sí para escudriñar la verdad. Ahí dice que la apostasía es religiosa, es decir, tiene que ver con alguna religión mezclada
es decir, el pecado con lo bueno. Es una religión espiritual que tiene una relación primordial con la política. Ah, entonces ahí vamos entendiendo un poquito más, ¿verdad? Tiene una relación con la política. ¿Será que hay alguien que tiene alguna relación con la política? Vamos a ver que eso está poniendo bueno, hermano. Pongamos más atención ahí. Si nos estamos desconcentrando, pongámonos acá porque aquí vamos a entrar en una parte fundamental que no podemos descuidar. Dice, esta defección aún era futura cuando escribía Pablo. La apostasía no solo sería antes del segundo advenimiento, es decir, antes de la segunda venida de Cristo, va a ser la apostasía, sino que serviría como una señal de la proximidad, es decir, para estar nosotros alertas, para estar nosotros ahí bien metidos en las enseñanzas de Dios. El pueblo de Dios debe estar despierto, sino como lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Unas cabecearon, se durmieron. Nosotros no podemos estar cabeceando, tenemos que estar ahí alerta, hermanos, con la palabra de Dios y los tiempos. El error en medio de las doctrinas de la iglesia. No sé cuántos conocen la imagen de este hombre que está ahí de fondo. Vamos a hablar de él principalmente, porque es acá donde se desarrolla o se empieza a desarrollar ese ministerio de apostasía, ese hombre de pecado. Inicia por esta escultura que tenemos ahí a fondo, que fue un hombre, es decir, un ser humano. En vez de la miseria y el destierro, dice, le ofrecería a la iglesia la seducción. Este hombre sedujo a la iglesia, perdón, con comodidades, con prosperidad, con honor y con popularidad. ¿A cuántos no le gusta? Vamos a ver, hermano, ¿a cuántos no les gusta muchas veces la prosperidad? Todos queremos ser prósperos. ¿Cuántos no les gusta tener comodidades, tener una casa grande, espaciosa, eh, vehículos? Claro, es bonito. ¿Y quién va a decir que no? Pero cuando nosotros preferimos estas cosas antes que la verdad de Dios, ahí es el problema. Yo no estoy diciendo que sea malo tener prosperidad, tener comodidad, pero en este seminario quiero que nos quede claro que tenemos que tener cuidado con esa popularidad. Nosotros no necesitamos ser populares de por sí en esta tierra. Hermano, a usted y a mí nos conoce todo el cielo. Todo el cielo nos conoce. Son miles de millones de ángeles que lo conocen a usted y me conocen a mí. ¿Será que usted necesita popularidad en esta tierra? Es una pregunta que nosotros deberíamos de hacernos y pensar. Cuando nosotros pensamos a profundidad, entonces podemos ver más allá, hacer que miles y miles no convertidos aceptaran. Dice que este hombre hizo que miles aceptaran la fe cristiana. Entran a la iglesia y desde adentro, entonces, entran a la iglesia y ahora desde adentro. Voy a ver si puedo utilizar la cámara, hermano, porque no sé, me gusta que me estén viendo. Tal vez no se me pega mucho el internet. ¿Me pueden ver ya? Ok, perfecto. Dice, aceptan la fe de los cristianos y entonces esta gente entra a la iglesia. Sus voces mayoritarias entonces logran apaciguar la verdad poco a poco. No sé si ahí se cambió. Ahí sí, vamos, ¿verdad? Ahí se cambió, ¿verdad? Perfecto, dice. Hombre de ilegalidad. ¿De quién o de quién se trata entonces? Esa es la pregunta. De ninguna figura histórica, no, en concreto, sino de una fuerza. Es decir, no es solo este hombre el que yo les acabo de presentar ahí en esa escultura, no es solo él, dice, sino que es una fuerza de orden moral en relación estrecha con Satanás, es decir, tiene como un trato especial con Satanás. Y eso nos debe asustar, hermano. Tener trato con el diablo es cosa seria. El tipo nos puede hacer perdernos.
Esta fuerza moral prosigue la lucha, dice acá, comenzada por la serpiente antigua. Es decir, él va prosiguiendo lo que Satanás desde un principio hizo, que fue engañar. El hombre de pecado. Hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado. Es el representante de Satanás, aceptando las sugestiones de Satanás acerca de la ley de Dios. Uy, 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 de la ley de Dios. Entonces dice que quiere hacer algo con la ley de Dios también. Hizo algo con la ley de Dios. Es tan inmutable como el trono divino. Aparece este hombre de pecado y manifiesta ante el mundo que él ha cambiado la ley. Uy, eso sí es tremendo, hermanos. Cosa seria. Cambió la ley. Y que el primer día de la semana dice, ahora es el día de reposo. Y no el séptimo día, sino que pasó a ser el domingo. Y no voy a profundizar tanto acá porque yo estoy ahorita con el énfasis del hombre de pecado. Pero sí vamos a hacer unas pinceladas ahí del cambio del sábado al domingo, porque eso es un tema también bastante amplio. Inició incluso, se fue desarrollando antes, poco a poco, sigilosamente. También a través de la historia se fue desarrollando esta manifestación de Satanás de ir cambiando los tiempos y la ley. Al hacerlo se exalta por encima de Dios y deja, entonces, es decir, se sube por encima de Dios. Y deja que el mundo deduzca que Dios es falible. Si fuera cierto que Dios hizo una forma de gobierno que necesita ser cambiado, esto lo demostraría sin duda en su palabra. Es decir, Dios en ninguna parte de la Biblia vemos que Dios quiso cambiar la ley, en ninguna parte. Y usted puede empezar a leer toda esa Biblia y en ninguna parte dice que fue cambiada la ley. Pretende ser Dios, tal como Satanás. Es decir, este hombre pretende ser Dios, así como Satanás también quiso ocupar el trono de Dios. Entonces ahora Satanás utiliza a este hombre para que quiera ser como Dios. Él pretende ser Dios y desea sentarse en el trono de Dios. Esto lo ratificamos en Isaías 14 y Ezequiel 28. Vayan apuntando esa cita, hermanos. Entonces, dice que pretende ser Dios, así como lo hizo Satanás. Se opone a Dios y a sus seguidores. Zacarías 3 del 1 al 1 y 2. Por lo tanto, el hombre de pecado es alguien que se opone a Dios y a su obra. Qué difícil oponerse contra Dios, pues todos los que se han opuesto contra Dios no terminan bien, hermanos. Todos los que se oponen a Dios al final terminan chuecos. Paralelo es un paralelo, dice al cuerno pequeño. El término que Pablo usa para el hombre de pecado en 2 Tesalonicenses del 2 al 8 es paralelo entonces al cuerno pequeño de Daniel, que presenta en Daniel 8 y 9. Perdón, Daniel 8, del 9 al verso 12 y el 23, 25. Perdón, hermano, ahí me equivoqué. Familia. Se declara entonces infalible. Exige y permite que le rindan adoración y arguye ser el vicario de Cristo. Se autoaplicó títulos que solo le pertenecen a Dios. Oigan, hermanos, este tipo utilizó cosas que solo le pertenecen a Dios y a Jesús. Escondió y suprimió las sagradas escrituras por siglos. Nosotros en el 303 después de Cristo vemos que Diocleciano manda acabar con todas las iglesias. Apúntese esta fecha. 303, manda Diocleciano a acabar con a derribar todas las iglesias, podemos decirlo en nuestra actualidad, a derrumbar. Y también mandó a quemar todas las escrituras.
Eso fue en el año 303 después de Cristo. Es decir, antes que se manifestara más visiblemente el hombre de pecado, porque el hombre de pecado ahorita vamos a ver que fue un poquito más adelante. Trascó la ley misma de Dios al borrar el segundo y el cuarto mandamiento. Se borró el segundo y el cuarto mandamiento de Dios. Y aquí lo tenemos, Constantino, el grande, ese es el que estábamos hablando, familia. Es ahí donde se empieza a desarrollar el ministerio. Dice que Constantino nace el 27 de febrero del año 272. ¿Saben? Constantino es súper inteligente. Este tipo fue súper inteligente. Yo me pongo a ver su historia y cómo él se metió dentro de la iglesia. Qué sutileza, qué inteligencia. Yo digo, uy, si nosotros los cristianos estuviéramos así también, tan sigilosamente, viendo cómo ganamos a las otras personas, qué bueno sería, ¿verdad? Dice que su padre, Constancio Cloro, había sido bueno con los cristianos y eso le trajo buena suerte. A diferencia de Diocleciano, como les conté ahorita, el padre de Constantino, Constancio, había sido más bien bueno con los cristianos. Entonces Constantino inteligentemente, porque él quería el poder en aquellos tiempos, 272 después de Cristo nace, pero hasta el 300 y resto es cuando ya Constantino empieza a entrar en el poder. Entonces se designó como elegido de Dios. Iba a experimentar dos eventos Constantinos sobrenaturales. Uno fue, dice que cuando iban, él y sus soldados, se les presentó una cruz al frente del sol. Este tipo estaba como Pablo. Se dice que Dios le dio una visión, como que Dios se le presentó ahí con una cruz al frente y vemos una conexión ahí importante. El sol estaba al frente del sol. Vea esto, familia, al frente del sol. La cruz se presenta al frente del sol y Constantino era adorador del sol. Y por eso es entonces que entra también aquí lo del domingo, que significa día del sol. Domingo significa día del sol. Y vemos todo cómo se va conectando. Entonces, el segundo evento de Constantino fue que dice que Dios le habló. ¿Qué tipo Dios le habló, dice. Dios le habló, dice, antes de la batalla contra Magencio. Entonces viene Dios y le habla. Y le dice, por este signo vencerás. Decretó la primera ley dominical en el 313 en el edicto de Milán. Y tenemos que dice que este evento del 313, la política entonces da tolerancia por primera vez hasta el 313, porque había sido un periodo de persecución de los cristianos. Pero aquí Constantino cambia todo, entonces ahora decide ser tolerante. Y aquí vamos declinando ya en este seminario. Hermanos, vamos a ir declinando ya. 313, edicto de Milán. Entonces, se da ahí que había que derrocar el ejército. Entonces, vemos que la política de tolerancia para los cristianos, esto debido a que Dios le había ayudado a derrotar, dice, al ejército de Magencio. Por eso entonces ya entra la tolerancia, se supone ahí sigilosamente, diciendo, es que Dios me ayudó, dice Constantino, entonces yo ahora voy a tolerar a los cristianos. Pero todo esto era un plan, porque Constantino quería llegar al máximo poder. Y dice que entonces empezó a obsequiar a la iglesia, dice, obsequió a Silvestre I, el obispo de Roma, el palacio de Letrán, ese que vemos ahí en la imagen de fondo. Incluso el mismo Constancio anunció públicamente que se le había hecho cristiano. Entonces el padre anuncia que Constantino se hace cristiano. Pero ¿será que Constantino realmente
se hizo cristiano. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Será que Constantino fue realmente así como él dice, se convirtió al cristianismo? Indujo a los idolatras paganos, dice, aceptar solo parte de la fe cristiana. Mezcló el cristianismo con el paganismo. La hermana de Guay, la señora Guay, dice, la conversión nominal de Constantino causó gran regocijo. Claro, tenían el poder. La iglesia vio que a través de Constantino podía adquirir poder. Y entonces el mundo se disfrazó de una capa de rectitud. Se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción en progreso rápidamente. El paganismo que parecía ser vencido vino a ser vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias, supersticiones se incorporaron a la fe cristiana. Entonces Constantino viene y mezcla lo religioso. Con todo esto, familia, Satanás iba a lograr que en lugar de que el imperio se convirtiera en cristiano, más bien el cristianismo se convertiría a lo pagano. Pocos pudieron ver esto. Inclusive dice que la mayoría creyeron que sí, se había convertido, pero muy pocos somos los que podemos ver ese trasfondo. Evidencias de la falsa conversión. Les voy a dar unas cuantas evidencias, por acá las tengo. Evidencias falsas de que Constantino nunca se convirtió. Dice que nunca decidió bautizarse hasta ahora antes de morir. Otra cosa, no aceptó la doctrina de los obispos. Él siempre se autodenominó obispo de obispos, es decir, por encima de todos. Siempre fungió como el sumo sacerdote de los paganos. Es decir, él nunca dejó a los paganos. Él estaba con ellos ahí, pero también estaba con los cristianos. Y nosotros no podemos estar en los dos bandos. Nunca abandonó la idolatría, llevaba una vida caracterizada por el libertinaje. Vemos que también mató a su esposa, mató a su hijo, y ya convertido, entre comillas. Hizo caso omiso del cuarto mandamiento, nunca llevó una vida de consagración en Cristo, ni oración, ni mucho menos de lectura de la Biblia. Hoy, familia, la apostasía sigue en aumento. Y es así como se da el preámbulo de donde abre brecha el hombre de pecado. Otras fechas que para que se las dejen ustedes, hermanos. En el 7 de marzo de 321 tenemos claro que fue la primera ley dominical. En el 325 se da en el concilio de Nicea, donde convierte el domingo en una fiesta oficial. En el 325 entonces es cuando el día domingo se convierte en una fiesta oficial. Paganos y cristianos solos en una misma religión y en un día de reposo, el cual es el domingo. Historia, esto es pura historia, hermano. Se convierte en día obligatorio hasta el 364. 364 después de Cristo, entonces se convierte en un día de obligatorio. Esto en el concilio, la Odisea, donde se dice que se debe trabajar ya en sábado y se debe descansar en domingo. 364. Es decir, va en progreso, esto va en progreso. En el 538, entonces aquí viene la parte fundamental. Dice, finalmente en el 538, en el año marcado como el comienzo de la profecía de las 1260 años, que eso es otro tema también, que no lo podemos abarcar en este momento. Entonces, familia, para concluir, la apostasía hoy sigue en aumento. La iglesia adventista del séptimo día, los miembros,
Muchas veces estamos escondiendo la Biblia. No estamos interesados en indagar en la historia. La tenemos ahí como que fuera un amuleto, decía el pastor Bullón, dejando que se empolve. Quizás ahí está en la mesa de estudio, tal vez la agarramos de vez en cuando, pero es necesario agarrar esa Biblia y empezar a investigar en historia, para así que no nos agarre descuidados. Todo esto indica que la venida del Señor está muy cerca, hermanos. Podemos extraer 3 enseñanzas. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo que dice Romanos 8:14. Estudiemos más nuestra Biblia. Juan 5:39 nos invita acá a ser estudiosos de la palabra de Dios. Creamos que Cristo es muy pronto, viene familia, muy pronto, porque cada día vemos que el hombre de pecado se va manifestando más y más. Y es así como después de esto, en el 538, el papado adquiere el poder. Y hoy tiene el poder, pero dice entonces, nos decía nuestro seminario, que está reteniendo, dice. Dios es el que está reteniendo para que se manifieste este hombre, esta religión, porque es religioso, ¿verdad? Podemos ver que se manifieste en su máximo poder, que Satanás utilice en su máximo poder. No sabemos, es un misterio, no sabemos si es que Satanás va a utilizar al hombre y que a través de un hombre, entonces ese hombre va a hacer descender fuego de los cielos o va a hacer grandes prodigios en los últimos días. Pero sí, Satanás es el que está dirigiendo a todo esto, desde Constantino, así seguidamente, hasta llegar hoy al papado, el 538, sigue la otra profecía de los 1260 años. Y así, nosotros somos una iglesia que debemos de estar agradecidos porque creemos en un Dios vivo y que nos dejó claros y bien pautados los eventos antes del tiempo del fin. Así que familia, no sé si hay alguna pregunta. En el chat aún no hay ninguna pregunta. Ok, hermanos. Entonces, si no hay preguntas, espero que este seminario haya sido de gran ayuda, ya sea que hayamos recortado nuevamente o inclusive tal vez no teníamos alguna fecha ahí, que podamos tener esta fecha. No sé si ustedes quieren estas diapositivas, yo se las puedo compartir, hermanos, porque ustedes saben que estamos para eso, ¿verdad? Para servir. Si ustedes quieren en algún momento dar un seminario o algo, yo se las puedo compartir, hermano Jimmy, y dejárselas por ahí para que ustedes quieran consultar algo, alguna fecha. Entonces, familia, estamos para servirles. Gracias por haberme permitido hablar de este tema tan importante y también recapacitemos, hermanos, si realmente le estamos dando el énfasis a la palabra de Dios que necesita dársele, a la historia, si realmente estamos conectados con el tiempo que estamos viviendo, porque Dios desea que sus hijos no estén dormidos, sino despiertos. Que el Señor les pueda bendecir. No sé si va a poner algún canto, hermano, o tenemos una oración. Amén, amén, hermano. Muchas gracias por este tema, por ese seminario, el hombre de pecado. Hay algunas dudas que tal vez pueden ir aclarándose con respecto a lo que usted acaba de decir. Y es interesante conocer cada vez más y más de la palabra de Dios y con respecto a estos temas. Muchas gracias, hermano. Vamos